Hola, soy Paulina López, profesora del área de control e información directiva y directora adjunta del área de vinculación. El día de hoy estoy aquí platicando con Hugo Cuesta. Y Hugo, para no equivocarme, déjame aquí leer tus cargos. Él es abogado corporativo internacional, CEO de Cuesta Campos Abogados, autor de los libros La crisis de la mitad de la vida y De qué se trata la vida, y también es conferencista invitado del área de factor humano. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Paulina, muchísimas gracias por estar aquí y qué bueno que tenemos esta oportunidad de dialogar este tema tan importante. Es un tema muy humano, un tema bien interesante, y de ahí sale mi primera pregunta, ¿no? Tú eres abogado de profesión, sigues viviendo de eso, pero también estás escribiendo libros desde una perspectiva mucho más humana, que tal vez podría ser un poquito contradictorio a lo que haces en el día a día, ¿no? A mí me parece más bien, Paulina, que son complementarios, porque si bien yo he desarrollado mi carrera profesional como abogado corporativo internacional desde hace más de 25 años y ese sigue siendo pues mi vida. Estoy a cargo de una firma de 53 abogados, que eso ya debería de ser pues una chamba de tiempo completo, pero a lo largo de la vida va uno también desarrollando unas carreras paralelas que van alineadas con las pasiones, los talentos y la misión personal que uno puede tener, que puede llegar a trascender lo profesional y lo empresarial, y por eso yo creo que complementa muy bien que desde hace 7 años yo me he dado esos tiempos para escribir, porque escribir siempre ha sido una pasión para mí, y creo que al combinarlo eso con el talento que yo creo que tengo, hay que preguntarle a los lectores si están de acuerdo, que puede ser aderezado con un sentido trascendente, algo que abone a mi misión personal, que si bien trasciende y complementa la parte profesional. Y es parte de lo que te inspira a poder Exacto. escribir estos libros. Ahorita estamos estrenando un segundo libro, ¿no? Que es ¿De qué se trata la vida? ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Fíjate que desde que salió el primer libro, que se llama La crisis de la mitad de la vida, que afortunadamente fue muy bien recibido, hoy es un bestseller de Grijalbo, muchísima gente se me ha acercado, no solo en las presentaciones de los libros, sino en las conferencias y foros, y específicamente en las sesiones en el IPADE, con las mismas dudas que yo he tenido y que me doy cuenta que son dudas, como lo platicábamos ahorita fuera del aire, pues muy humanas, que representan mucho las inquietudes del corazón del hombre que todos llevamos y que muchas veces, pues por estar entregados a la vorágine de la profesión, no nos damos cuenta y no nos damos tiempo para abordarlas de fondo. Y ese tema concretamente de la búsqueda de sentido, de la búsqueda de propósito, para mí es un elemento importante de mi misión personal. Ser un elemento de ayuda a las personas para facilitar ese descubrimiento de su propósito y hacer vida, el sentido de su propia vida, pero desde una óptica muy práctica, muy aterrizada, muy incorporada a la propia realidad de cada persona. ¿Por qué sería importante que cada persona buscara ese para qué estamos aquí? ¿Por qué es importante eso? Bueno, para mí ese es un ingrediente fundamental de la plenitud. Y para mí la plenitud es el preámbulo de la felicidad. Y si tú le preguntas a las personas si quieren ser felices, pues no creo que haya nadie cuerdo que te diga, no, yo estoy aquí para ser infeliz. Entonces, a final de cuentas, si de lo que se trata es ser felices aquí y sentar las bases para también ser felices en la otra vida, la que dura para siempre, pues para mí un paso fundamental es la plenitud. Y un paso previo sería pues la búsqueda de sentido. Claro, entender para qué estamos aquí. Exactamente. Y en tu vida diaria, ¿qué papel tiene ese propósito de vida? No es nada fácil porque todos tenemos una agenda muy complicada y vivimos pues malabareando pelotas en lo profesional, en lo social, en lo familiar, en lo espiritual, en lo personal, que son para mí las 6 grandes áreas de la vida. Pero yo pienso que si tú al principio del día te das esa media hora antes de empezar a correr las carreras de caballo, que todos empezamos a correr desde las 6 de la mañana o cada quien tendrá las suyas, ese espacio de silencio y de interiorización para planear tu día y para decir, ¿cómo voy a hacer mis actividades hoy para que de verdad estén alineadas a este propósito que yo digo que quiero vivir? Y esas de alguna manera te sirven para ir definiendo los sís y los nos que tienes que ir dando como respuestas pues a los interrogantes y a los cuestionamientos que todos nos enfrentamos en el día a día, ¿no? Ya sabemos que aquí en IPADE nosotros buscamos transformar líderes. La pregunta aquí sería, ¿por qué es valioso que estos directores, empresarios, emprendedores se puedan cuestionar acerca de su vida? ¿Por qué es importante que se hagan esas preguntas profundas? En primer lugar, porque todos somos personas. Antes que empresarios, ingenieros, abogados, médicos o cualquiera de los estudiantes egresados del EPADE, primero somos personas. Y como persona, pues, ontológicamente estamos compuestos por 3 dimensiones: mente, cuerpo y espíritu. Y la persona como tal, en mi opinión, tiene que dar respuesta a esas 3 dimensiones. Y ese para qué estoy aquí
si uno lo traslada al ser persona y a entender que esas inquietudes que toda persona lleva en su corazón, como dicen los americanos, that's how we're wired, así estamos cableados, ese es nuestro DNA. Y una pregunta fundamental a la que tarde o temprano todos nos tendremos que enfrentar es ese, ¿para qué estoy aquí? Es, ¿qué espera Dios de mí? Que a final de cuentas es algo que debe de estar, en mi opinión, muy ligado a la misión personal, individual de la persona antes de ser un empresario exitoso. Y entonces podríamos decir que nosotros como seres humanos, si nos conocemos mejor y siguiendo aplicándolo aquí en IPADE, entonces podríamos convertirnos en mejores líderes. Sin duda. Y esa es una introspección que puede llegar a ser muy dolorosa. De hecho, en uno de los programas que tomé en una universidad de Dallas, te hacen un ejercicio de autoconocimiento, porque si yo te preguntara a ti, Paulina, si te conoces, o tú me preguntaras a mí, yo te diría, por supuesto que me conozco. Y este ejercicio consiste en que identificas a las 10 personas más cercanas de tu vida para preguntarles por tus virtudes, por tus defectos dominantes, y ahí te das cuenta pues que no te conoces tanto como pensabas. Y para mí el autoconocimiento es el origen central de ese contacto con la realidad que todos necesitamos para a partir de ahí poder diseñar un proyecto de vida que esté acorde a nuestras circunstancias, nuestro entorno y nuestros talentos y pasiones, ¿no? No es un ejercicio sencillo tampoco. El aceptarnos tal y como somos, las virtudes, bueno, puede ser algo muy bonito de aceptar, ¿no? E inclusive nos podemos hacer grandes, pero esta parte de las fallas, porque somos seres humanos, nos equivocamos. Aquí la siguiente pregunta va relacionada a qué papel juega la humildad en ese proceso, ¿no? Como nosotros como seres humanos, en esta transición de conocernos a nosotros mismos o hacernos esas grandes preguntas. A mí me parece que no se puede aspirar de verdad al autoconocimiento sin una buena dosis de humildad. O sea, tenemos que, en primer lugar, vernos, reconocernos y querernos como somos. Eso no quiere decir que nos entreguemos a los dragones que nos han acechado toda la vida y que nos rindamos ante esos defectos dominantes que vamos descubriendo a lo largo de la vida, pero sin esa dosis de humildad no los vamos a ver. Por ahí leí una vez que el mejor negocio de la vida sería comprar a los hombres en lo que valen y venderlos en lo que creen que valen. Tú ponte a pensar que sin humildad podamos tener una opinión totalmente deformada de nuestra persona, con un ego y una autoestima que no va a reflejar lo que realmente somos. Y sin ese autoconocimiento, sin esa dosis de humildad a la que tú te refieres, va a ser imposible diseñar un proyecto de vida que esté acorde a nuestra realidad porque la desconocemos, porque estamos muy distantes de quienes somos. Por aquí tienes 2 libros escritos. Esos 2 libros, ¿cómo se relacionan entre ellos? ¿Cuál habría que leer primero? ¿Por qué? ¿Qué recomendaciones nos darías? Un poco de esta historia que ha ido saliendo en los últimos 7 años, ¿no? Que nos platicas. Sí, mira, te cuento. El libro de la crisis de la mitad de la vida, pues su título es para una etapa especial de la vida que yo pasé y que comparto, pues muchas de mis aprendizajes, de mis errores, porque yo siempre dije, a mí me hubiera encantado que alguien se tomara el tiempo de escribir sobre todas las equivocaciones que uno podría tener, porque a final de cuentas la vida es un tema de prueba y error. Claro. Entonces, si alguien te puede dar una guía para identificar las cosas que deberías de evitar porque ya se ven las consecuencias, a mí me hubiera gustado mucho poder tener esa oportunidad. Entonces, ese primer libro está mucho más ligado a la temporalidad de una etapa de la vida, que no tiene que ocurrir a los 50 años, como me pasó a mí. Hay lectores que de pronto me han abordado a los 30, que me dicen, Sí. Oye, yo entré a mi crisis a los 30. Pues esto no es un tema cronológico, es un tema del estado del alma, es un tema de unas inquietudes profundas que solamente uno sabe reconocer cuando se presentan. Entonces, yo diría, si el lector o el que está interesado en conocer de esta temática se encuentra en esa etapa de la vida, pues primero que lea ese. Y el de qué se trata la vida, encuentra tus respuestas, y yo le pedí a la editorial, a Grijalbo, que pusiera tus con mayúscula, porque yo no pretendo darle las respuestas. Las respuestas tienen que venir de la intimidad, tienen que venir de la voz de la conciencia, que yo creo que es la voz de Dios. Y sin esa introspección y ese contacto y ese entrar a las cámaras internas de nuestro corazón, que es a lo que yo invito en este libro de qué se trata la vida, pues es imposible dar respuesta a esas preguntas existenciales de quién soy, a dónde voy y para qué estoy aquí. Entonces yo diría, el otro tiene un espectro de etapa de vida muchísimo más amplio. También ha sido muy bien recibido porque no solo habla del aspecto y el origen filosófico por el que es conveniente hacerse estas preguntas, sino que la segunda parte del libro tiene un enfoque eminentemente práctico, tiene un QR, y ese QR se está actualizando con formatos, cuestionarios específicos, con la intención de que el lector termine este libro haciendo su propio proyecto de vida. Y eso para mí me hace muchísima ilusión,
porque estaría yo cumpliendo con ese aspecto de mi misión, que es ayudar a las personas a que encuentren el sentido de su vida. IPADE.